Hola mis preciosas joyitas de Generación de Luz y elegidos y fieles, espero que estén muy bien, muy bendecidos en Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando nuevamente de otro personaje muy especial que también es de gran bendición para nosotros, que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. Pero antes de hablar, pues vamos a orar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu amor derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre de los cielos. Disponemos, Señor, nuestro corazoncito, nuestra mente, toda nuestra vida, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas a través, Señor, de tu palabra, precioso Rey, y con el ejemplo, con el testimonio, Señor, de este personaje que hoy, Señor, tú traes para hablarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, mis joyitas preciosas. Saben que estamos hablando de los apóstoles del Señor Jesús, ¿cierto? Que fue el mismo Señor Jesús, pues el que los llamó, que primero fueron sus discípulos y que luego fueron sus apóstoles, ¿cierto? Y que eran hombres como tú y como yo, que también, pues obviamente cometían errores, tenían pecados, ¿cierto? Pero que el Señor los llamó para unas obras muy especiales y para un ministerio muy grande que Él tenía para sus vidas, ¿cierto? Hoy estaremos hablando de Jacobo. ¿Cómo se llama? Muy bien, Jacobo. Jacobo era hijo de un hombre que se llamaba Zebedeo. Y a su vez Jacobo también tenía un hermano que también era un apóstol del Señor Jesús, al igual que Pedro y Andrés, pues Jacobo también tenía un hermano. Y su hermano se llamaba Juan, ¿cierto? El apóstol Juan. Más adelante estaremos hablando también de Juan con la ayuda del Señor. Pero Jacobo, al igual que Juan, pues eran también pescadores, ¿cierto? También estaban en una barca, en la barca de su padre, cuando el Señor Jesús los llama a que sean sus discípulos. Y luego, después de eso, el Señor empezó obviamente a trabajar en sus vidas, a llenarlos de Él, de su presencia, de su palabra, a utilizarlos, ¿cierto? Y entonces los llamó y fueron llamados entonces los apóstoles del Señor Jesús, que bien sabemos que eran ¿cuántos? Muy bien, 12 apóstoles del Señor Jesús, y Jacobo era el tercer apóstol del cual nosotros estamos hablando, ¿cierto? Dice que Jacobo era muy unido también a Juan. Si nosotros leemos diferentes pasajes de la Escritura, pues vamos a encontrar que Jacobo y Juan se mantenían juntos, ¿cierto? Pasaban mucho tiempo juntos. Entonces eso nos muestra a nosotros que no solamente eran hermanos ahí de sangre y ya, ¿cierto? Sino que eran muy buenos amigos, eran muy unidos, tenían una relación entre ellos muy hermosa, ¿cierto? Y que así nosotros, como hijos del Señor, pues somos hechos hermanos, ¿cierto? Y que asimismo nosotros necesitamos también tener esa unidad en nuestro Señor, que nosotros debemos buscar la unidad con los amiguitos, sí, con los de escuela dominical, con los hermanitos de la iglesia. Debemos estar todos junticos porque somos hermanos en Cristo Jesús, hijos de un mismo Padre, pues que es nuestro Dios, ¿cierto? También vamos a encontrar que Jacobo era uno de los discípulos que estaba muy cerca del Señor Jesús, ¿cierto? Permanecía con el Señor Jesús continuamente y que estuvo en oportunidades, en momentos muy importantes, muy cruciales para el Señor Jesús, que no estuvo solo, ¿cierto? Sino que eran tres apóstoles o tres discípulos que eran, digamos que los más cercanos al Señor Jesús. No porque no amara a los otros, no. Amaba a todos sus discípulos, a los 12 los amaba, ¿cierto? Pero habían tres que eran, digamos, que más unidos, más cercanos, que había como más confianza. Entonces, ellos permanecían con el Señor Jesús en muchos momentos que de pronto eran muy difíciles, ¿cierto? Vamos a empezar a recordar esos momentos en los que este varón
estuvo al lado de el Señor Jesús. Vamos a ir primero a Marcos capítulo 5, versículo 37. Marcos capítulo 5, versículo 37. Y dice la palabra del Señor: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cuándo no permitió eso? Pues cuando llegaron al lugar donde estaba la hija de Jairo, ¿cierto? Que sabemos que habían dicho que estaba enferma, pero que después falleció, y estos hombres lo acompañaron hasta allá, ¿cierto? Hasta la casa de esa niña, y el Señor Jesús pues se glorificó y hizo un milagro muy grande. Y cuando hablábamos del Señor Jesús, acuérdense que hablábamos de esos milagros que el Señor Jesús también hizo, entonces no lo vamos a recordar, ¿cierto? Pero en ese momento tan grande, tan glorioso, tan maravilloso en el que el Señor Jesús revivió a esta niña, él, Jacobo, estuvo presente juntamente con su hermano Juan. Por eso les decía que eran muy unidos, porque estaban continuamente en todo lado, ¿cierto? Y Pedro, ¿cierto? Que también estaba con él, acompañándolo, apoyándolo, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 1. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué momento tan tremendo, ¿cierto? O sea, el Señor Jesús les permitió a ellos ese privilegio de poder ver al Señor Jesús transformado, ¿cierto? Transfigurado, con algo resplandeciente, pues saliendo de él. O sea, eso debió haber sido algo muy, muy, muy impresionante. Y ese hombre, ese discípulo, tuvo ese privilegio de ver eso tan tremendo que el Señor Jesús estaba haciendo. Cuán grande era la confianza pues que el Señor Jesús tenía también en ese varón, ¿cierto? Y asimismo en Juan y en Pedro, que eran los tres que estaban continuamente con el Señor Jesús, ¿cierto? Vamos a ir también a Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo 26, versículos 37. Mateo, capítulo 26, versículo 37, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, aquí era cuando el Señor Jesús, no sé si se acuerdan que también lo tocamos cuando hablábamos del Señor Jesús, que el Señor Jesús, 100% hombre, ¿cierto? 100% Dios, tuvo un momento en el que él estaba angustiado, en el que él estaba triste, y se fue a orar a un monte que se llamaba Getsemaní, ¿cierto? Y el Señor Jesús, pues, se llevó a estos 3 hombres y se entristeció mucho. O sea, había mucha confianza hasta el punto de que lloraba delante de ellos, ¿cierto? Pero no lloraba porque fuera un hombre débil, ¿cierto? No, lloraba porque lo que el Señor Jesús estaba por vivir era algo muy grande, iba a ser algo muy doloroso. Y era que, pues la muerte que él iba a sufrir por ti y por mí, ¿cierto? Que él iba a entregar su vida, se iba a sacrificar para darnos vida eterna a nosotros. Ese es nuestro Jesús, hermoso, precioso, que con su sangre pues nos limpió, nos ayuda, ¿cierto? Entonces, pues Jacobo también estuvo en ese momento y pudo ver al Señor Jesús ahí, en ese momento de angustia, de tristeza, y que se los llevó no solamente para que lo acompañaran, sino para que juntos pues oraran al Señor, ¿cierto? Para que juntos oraran al Padre Celestial. Y sabemos pues que esos 3 hombres, pues se durmieron. Jesús oró y oró y oró, y esos 3 hombres, también de la tristeza, pues se pusieron también a dormir, ¿cierto? A veces cuando estamos tristes, a veces nos da como sueño, ¿cierto? Lo mismo pasó con esos hombres, también estaban tristes porque su Señor, el que es su maestro, el que los estaba enseñando,
pues estaba angustiado, estaba afligido, estaba triste, ¿cierto? Entonces eso los llevó también pues a dormir, ¿cierto? A que cayeran en ese sueño. Entonces también nos enseña que Zebedeo pues también amaba al Señor Jesús, que también se preocupaba por el Señor Jesús y que también era digno del Señor Jesús, de esa confianza pues que él tenía en él. Así como ellos permanecían continuamente al lado del Señor Jesús, tú y yo, mi amada joyita, necesitamos permanecer pegaditos, pegaditos al Señor Jesús, que nada nos pueda separar de nuestro Dios, sino que nosotros cada día nos esforcemos por permanecer firmes, firmes, fortalecidos en Cristo Jesús. Esa es la clase de este día. Espero que la guardes en tu corazoncito y que nunca se te olvide quién era Jacobo, ¿cierto? Que era un hijo de Zebedeo, que tenía un hermano que se llamaba como Juan, muy bien, y que era un apóstol del Señor Jesús, que continuamente estuvo con el Señor en los momentos de pronto más cruciales y más difíciles del Señor Jesús, pero que fue de mucho apoyo en el ministerio, ¿cierto? Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta clase que nos has dado, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser como Jacobo, Señor, y a poder permanecer, bendito Dios, pegados, unidos a ti, y así como él estaba unido a su hermano Juan, nosotros también, en el nombre de Cristo Jesús, podamos estar unidos los unos a los otros, Padre Celestial, entendiendo, Señor, que somos un cuerpo y que tú eres nuestra cabeza, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abracito, mis amadas joyitas. Nuevamente los extrañamos mucho y bueno, también aprovecho para decirles que estamos programando una actividad para el día viernes 2 de abril, con el favor del Señor, para que ustedes estén con nosotros, para que nos acompañen. Ya en la clase del domingo estaremos compartiendo las invitaciones para que se la muestren los papás y nos firmen un consentimiento que hay ahí. Los esperamos también con el favor del Señor el 2 de abril para que juntos nos divertamos. Vamos a tener juegos, vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a tener oración, vamos a tener alabanza y también va a haber mucha comida. Dios los bendiga, mis amores. Un besito y se portan muy bien. Un abracito, que estén muy bien.